Hola, ¿qué tal? En este nuevo video te voy a explicar cómo puedes hacer preguntas utilizando there is y there are, ¿ok? Bueno, lo primero que tienes que saber es que, obviamente tienes que saber qué significa there is y there are, ¿ok? Pero si tienes dudas sobre cómo se puede utilizar, entonces aquí te dejo el link al video anterior en el que expliqué cómo se utilizaba there is y there are, ¿ok? Entonces, pero en este video quiero explicarte cómo se pueden hacer preguntas, ¿ok? Con there is y there are, ¿ok? Lo primero que tienes que saber es que para hacer preguntas lo único que tienes que hacer es cambiar la posición de are o de is, ¿sí? Y ponerla al principio, ¿sí? Por ejemplo, aquí escribí ¿sí? En este caso escribí este ejemplo, ¿verdad? En el que puse there's something I want you to buy. There's something I want you to buy. Hay algo que quiero que compres. Esto es lo que significa esta oración. Pero ¿cómo se puede poner esto en pregunta? Es muy sencillo. Lo único que tendrías que hacer es poner is, ¿sí? Esto es una contracción. De hecho, esta contracción ya la expliqué en el video anterior, ¿ok? Bueno, entonces, lo único que tienes que hacer es poner esto al principio, ¿ok? Y nunca se te vaya a olvidar colocar el signo de interrogación al final de la oración, ¿sí? Bueno, ahora lo voy a escribir en forma de pregunta. Bueno, la oración de acá, ¿verdad? En pregunta se transformaría así, ¿no? Lo único que tienes que hacer es cambiar el is o el are, ¿sí? Bueno, de todas maneras ya veremos un ejemplo con are, ¿ok? Pero independientemente de si es is o are, lo que tienes que hacer es ponerlo al principio de la oración, ¿sí? Por eso lo coloqué aquí como rojo. Entonces, is there something you want me to buy, ¿sí? Como puedes notar, esto es lo que significa ahora. Significa hay algo que quieres que compre, ¿sí? Pero en pregunta. Y recordando que siempre tiene que ir el signo de interrogación al final, ¿ok? Nunca al principio. Otra cosa también es que en el momento que yo cambio de posición el is, ¿sí? Lo pongo al principio, lo demás se queda igual, ¿sí? Solamente que aquí le cambié algunas cosas para que tuviera sentido la pregunta, ¿sí? Lo que cambié aquí fue este pronombre you, ¿sí? You, que significa tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí I, quedaría así, is there something I want you to buy? Lo que no tendría sentido, porque esa oración en ese caso se traduciría como hay algo que yo quiero que compres. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Entonces por eso le tuve que cambiar el pronombre. En vez de I le pongo you y ya. Eso es lo único que tiene, lo que tuve que hacer. Entonces lo único que tienes que hacer al final de cuentas es poner el is o el are al principio. Y lo demás queda igual. Ahora vamos a ver otro ejemplo utilizando el are, que vas a ver que es exactamente lo mismo. Bueno, ahora aquí ya un ejemplo utilizando el are, there are. En este caso el ejemplo es este. There are many books in my backpack, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Hay muchos libros en mi mochila, ¿sí? O en mi bolso. Bueno, lo que ocurre acá es que como estamos utilizando es are, ¿verdad? Entonces lo que sigue después tiene que estar en plural, ¿sí? De esto ya lo hablé con más paciencia y con más detalle en el video anterior, ¿verdad? Pero para ponerlo en pregunta es muy sencillo, solamente se hace lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Es decir, colocamos el are, lo colocamos es al principio de la oración y lo demás queda igual. Are there many books in your bag? Are there many books in your bag? Hay muchos libros en tu mochila, ¿sí? ¿Por qué le coloco aquí your? Porque no puedo colocar my, ¿sí? Porque no tendría sentido. O sea, are there many books in my backpack? Eso se sabe, ¿no? Lo ideal es que lo que tendría más sentido es que alguien te preguntara y por eso le tengo que cambiar aquí your en vez de my, ¿sí? Entonces eso es un detalle más bien para aclarar si tienes alguna duda con eso. Pero al final de cuentas lo único que tienes que hacer es cambiar de posición el are o el is al principio, ¿sí? Y no se te vaya a olvidar colocar el signo de interrogación solamente al final, ¿sí? Entonces, otra vez, are there many books in your backpack? Hay muchos libros en tu mochila. Espero que este video te haya servido para aclarar tus dudas sobre cómo hacer preguntas con there are y con there is, ¿sí? Pero ahora en el siguiente video te voy a explicar cómo se pueden responder a estas preguntas, ¿sí? Porque ya aquí te expliqué cómo se pueden hacer, pero para responderlas te invito a ver el siguiente video en el que sí te voy a explicar cómo se puede responder a estas preguntas, ¿sí? Ya sea con there is o con there are. Así que bueno, hasta aquí ha terminado el video y te invito a ver en el siguiente en el que te voy a explicar cómo responder a estas preguntas.